Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Juanca? Muy bien, muchas gracias. Bueno, por aquí estamos de nuevo. Vamos a ver qué temas se nos aparecen hoy por aquí en esta conversación. Bueno, Bueno, no, ya en algún momento hemos tocado un tema muy por encima, pero creo que vale la pena que nos adentremos un poquito más en esto. Hemos hablado un poco de la fe en otro video, pero me ujú. gustaría mucho que nos metiéramos a hablar un poco sobre el tema de la religión. Opa, La religión. tamaño tema. Así que te dejo abierta la pregunta. Bueno, yo voy a tratar de cerrarla porque si la abrimos mucho no llegamos a ninguna parte. Y si la cerramos demasiado llegamos al dogma, que es precisamente la negación de toda genuina religión. Cuando nosotros miramos la religión hay que mirarla en una perspectiva más amplia. Digamos, qué relación hay entre la política y la religión, la filosofía y la religión, la ciencia y la religión, la economía y la religión, el arte y la religión. Es bien especial porque la religión tiene que estar incluida en la política, o sea, hay un plan y hay un gran gobernante para la religión, ese gobernante es Dios, pero también está incluida la educación, cómo nos formamos en un camino de regreso al Padre o en un camino de regreso a Dios, está incluida la filosofía, qué cosmovisión tenemos. Esa cosmovisión es cómo vemos el mundo, porque así como vemos el mundo, vamos a expresar un cierto religar y una cierta unión con ese mundo. También el arte y la música religiosa son una maravilla, ¿no? Y nos están hablando de cómo esa fe o la devoción o la religión misma, la relación con el Creador, con Dios, nos está induciendo frecuentemente a un arte sublime. También la ciencia, porque frecuentemente nos encontramos en la historia cómo el místico se convierte en científico y más frecuentemente lo contrario, cómo el científico al encontrar el orden del universo se vuelve un místico y cómo los místicos y los científicos se van uniendo de tal manera que tenemos los misticistas, digo yo, científicos y místicos al mismo tiempo, que son seres humanos extraordinarios y que nos enseña que el arte de ser científico no es el de negar a Dios ni la religión ni el agnosticismo. Uno puede ser gnóstico y científico al mismo tiempo, pero también todo lo que concierne a la creación de un modelo del mundo, plasmarlo, un tipo de relación con el mundo, un tipo de cultura y de civilización que tiene que ver con la manera como se exterioriza el plan de ese político, del amor de ese gobernante, del amor que podemos llamar Dios, cómo se expresa, digamos, la Nueva Jerusalén o digamos la ciudad de Dios en la tierra. Así que cuando vemos la religión ya nos salimos, yo digo, de la reduccionismo localista y dogmático de mi religión y de mi Dios, en que nosotros frecuentemente ya no somos a imagen y semejanza del Creador, sino que terminamos haciendo un pequeño Dios, un pequeño ídolo a nuestra imagen y semejanza, es decir, que pervertimos todo ese sentido sagrado de la religión. Bueno, por eso es un tema tan apasionante, Juan Carlos. Sí, bueno, ahí salen muchas preguntas. Seguramente, bueno, vamos a irlas descubriendo. Una puntualmente es, ¿tú crees, por ejemplo, que hay personas que por aversión a esos modelos rigurosos, rígidos de la religión, dicen que no quieren o no creen en un Dios, pero más por ese esquema que, digamos, se impone? Es un tema muy cultural, hay resentimiento por la violencia, por la mala utilización de la religión, por el separatismo y la guerra en nombre de Dios, lo cual es una perversión de la religión, por la religiosidad que también dogmática y separatista, que es una perversión de la religión, por ese sentimiento mesiánico, conquistador que nos asigna entre comillas, el derecho de evangelizar a los otros y de conquistar a los otros,
y de negar su cultura, por todas las experiencias históricas negativas, por lo que llamamos la conquista de América, porque ya desde la misma conquista nosotros estamos incluyendo un lenguaje relativamente violento, como es la espada y la religión frecuentemente el agente del poder y cómo frecuentemente los déspotas se han aliado a la religión y cómo la religión en ocasiones, desafortunadamente, que eso no es religión, se convierte en lo que Marx llamaba el opio del pueblo, es decir, cómo nos lleva a eliminar nuestra capacidad de pensar, de razonar y de humanizarnos y cómo en nombre de un Dios trascendente nosotros negamos la maravilla de la vida cotidiana, cómo en nombre de la vida eterna nosotros sacrificamos nuestro presente y cómo también en nombre de ese Dios ajeno, lejano, castigador, represivo, vengador, frecuentemente el Dios del Antiguo Testamento, nosotros nos hemos negado el nuevo testimonio de Dios enseñado bellamente a través de la vida de Jesús. Hay episodios en la vida de Jesús que a mí me encantan, el que más me gusta y el que me aproxima a esa religión del amor que nos revela que la humanidad es un camino de regreso a la divinidad y que no tenemos que ser divinos, es decir, que tenemos que ser humanos para ser divinos, que el camino de la humanidad es un camino de regreso a la divinidad. Ese episodio, que es un episodio maravilloso, es el de las bodas de Cana. Primero, la Virgen, sí, que llega y le dice a Jesús, mira, se les acabó el vino aquí a todos los que están disfrutando de la fiesta, como Él convierte el agua en vino. Eso es una maravillosa muestra de humanidad, de genuino amor, de presente, de presencia. Yo veo ahí cómo se manifiesta un Dios inmanente, pero claro, esto es una historia o una alegoría que nos revela que la unidad tiene que ver con la embriaguez, no la embriaguez del vino, sino la embriaguez del momento, la unidad con la vida. Y cómo nos demuestra bueno, el borrachito está buscando la unidad. Frecuentemente se está olvidando de sus penas, de su historia, se está abandonando a su presente y en cierto momento experimenta antes de la borrachera, obviamente, que enciende la chispa, que está contento, que se Esa euforia, encuentra sí. consigo mismo, ¿sí? Y entonces uno lo ve como el individuo por allá medio reprimido se toma unos vinitos y se vuelve el cantante y el artista de la fiesta y es irreconocible. Es irreconocible porque está en cierta forma anestesiando lo que no es. Esto no es una oda a la borrachera, es una oda a la unidad, a la embriaguez del ser. Y en última instancia, ¿qué es la religión? El religar y la búsqueda de la unidad. Todos buscamos la verdad y esa verdad es la unidad. Todos buscamos el amor y ese amor es la vía hacia la unidad. Todos nosotros buscamos un contexto relacional de paz y esa paz es el territorio donde es posible la unidad como experiencia y como vivencia y no simplemente como algo que se busca externamente. Así que para mí la paz, el amor, la libertad, la embriaguez del presente y la presencia de la unidad son manifestaciones muy bellas de una religión que nos conduce a un Dios del amor, no a un Dios que nos separa de los otros, no a un Dios que juzga, no a un Dios que condena. Yo me digo frecuentemente que los infiernos, eso es un cuento chino, ¿no? Para mí los infiernos están metidos de tal manera en el inconsciente colectivo con toda la idea del castigo que eso nos ha separado de nosotros mismos y nos ha hecho poco auténticos porque no vivimos, sino que huimos del demonio, del infierno, sin saber que los demonios son nuestra propia construcción, la construcción de nuestras culpas, la construcción de nuestros miedos, la construcción de las falsas identidades, la construcción cuando nos alejamos de Dios al ver un Dios por allá arriba, lejano y castigador,
y futuro que nos hace perder el presente, la vida, la presencia. Así que, mira, son otras ideas de la religión. Para mí la religión tiene que ver con el ritual, claro está, pero lo convertimos en ritualismo. Es decir, que ir a misa los domingos, que comulgar, eso no es la religión, sino comulgas con tu hermano, sino vas a misa todos los días en el templo del amor que es tu corazón, si no lo llevas a la práctica en la vida cotidiana, pues digamos que tú estás bautizado, estás matriculado en una religión como quien tiene el carnet de un partido, pero el carnet no te da un acceso a la ideología o a las ideas, a la práctica. Así que no necesitamos tantos carnets. ¿M? Hay países enteros que son católicos, por ejemplo, pero son tremendamente violentos. Eso es una contradicción total. No son católicos, ni son cristianos, ¿sí? Porque eso es incompatible con la vivencia del cristianismo. Hay, digámoslo así, personas que son destructivas o que son mafiosas y que sin embargo tienen cuadros de la Virgen Santísima y del corazón de Jesús. Hay la paradoja de pistoleros que se consagran a la Virgen para que les vaya bien en su trabajo de destruir la vida. Eso no es religión, eso es magia negra. Esto es también el asunto de que quien peca y reza empata, a que negocio es negocio, así sea antiético, es decir, que tú puedes explotar y estafar porque legalmente te lo permiten, que tú puedes utilizar tu dinero y tu poder para poseer y dedicar unas migajas de ese dinero a construir una iglesia o a respaldar un tipo de propósito, entre comillas, religioso, nada que ver con la religión. Que tú puedes hacer la guerra en nombre de tu Dios, pero si tu Dios se separa del Dios de amor de la humanidad, entonces nada que ver con Dios, ese es un Dios destructor. Así que, que bueno, Pero no, qué bueno tenemos. qué bueno que tocas ese tema porque pues no, cuando hablamos de religión no hablamos únicamente pues del catolicismo, del cristianismo, sino que hay otras religiones donde incluso se da la vida por ese Dios, ¿cierto? Pues hablemos de, digamos, los yihadistas. A ver, ya, a mí no me gusta hablar de los istas, ¿no? Porque cabemos en los sismos y los sismos nos conducen al abismo del separatismo y el religionismo que nada que ver, tiene que ver con la genuina religión, que la religión como religare nos lleva hacia la unidad y la unidad a través del amor en un Dios que realmente significa el fuego consumidor del amor que puede disolver nuestras barreras, nuestras fronteras y revelar la esencia de nuestra humanidad. Sin embargo, cuando yo lo veo, claro, tú eres hijo de tu condicionamiento, de tu cultura, de tus creencias, y frecuentemente la religión es la práctica de una falsa creencia, y esa falsa creencia es la de que el que no está conmigo está contra mí, que nos lleva a la separación, y eso es, digamos, una desviación total de la devoción que te conduce al dogmatismo, al autoritarismo en el campo de la religión, al totalitarismo también en el campo de la política, a la explotación y a la imposición. A ver, yo pienso, Juan Carlos, que en una humanidad muy, muy primitiva, así, cuando el hombre está emergiendo, necesita caminos, necesita ciertas imposiciones, ciertas disciplinas, ¿sí? Eso es una humanidad infantil. Pero cuando vamos emergiendo a la conciencia de la conciencia, a un genuino uso de la razón, al ejercicio del libre albedrío, digamos que esas mismas enseñanzas ya no son válidas. Lo que fue cierto en una era que llamamos la era pisciana, no puede ser de ninguna manera cierto en una era que es la era acuariana, llamémoslo la era de la fraternidad, la era de la hermandad. Entonces, entre las religiones, nosotros tenemos que los preceptos del cristianismo son muy similares cuando hablamos de las visiones del mundo, de las virtudes a los del budismo, a los del estoicismo,
a los preceptos que propone Confucio, es decir, que al hinduismo. Hay un mínimo común denominador en todas las religiones, pero por ejemplo el sistema de castas que se propone en la India puede ser válido para la India o puede ser válido para la humanidad de hace 2000 años o hace 3000 años. En la humanidad actual hay alguien que llega y nos dice, la mujer tiene la dignidad del hombre, ¿sí? Entonces, cuando ve a María Magdalena, les propone que tire la primera piedra y acoge con amor a María Magdalena. Ese es otro acto sublime de humanidad que revela la divinidad cuando esa divinidad es inmanente. Es un acto sublime de amor. Cuando más allá de las castas hay alguien que nos dice y nos predica de la igualdad, todos los seres humanos son iguales ante Dios, todos somos hijos de un solo Padre. O sea, Juan Carlos, que tú no eres mi hijo. Claro, perdóname que lo dije, pero tú eres mi hermano en el alma, como lo es mi madre, como lo es mi padre, como lo son mis nietos. Cuando yo los veo desde esa dimensión del Dios que habita en cada uno de ellos, entonces es el amor lo que puede fluir entre nosotros y lo que puede fluir entre los países, entre los orientales y los occidentales. Sinceramente yo veo en el cristianismo, en el genuino cristianismo, en el cristianismo de las catacumbas, de los hermanos, ese cristianismo primitivo, lleno de una genuina vocación y al margen de todo dogmatismo, donde se practica la fraternidad, la hermandad. Cuando, por ejemplo, nosotros nos vamos al Mar Muerto y estudiamos los rollos del Mar Muerto y estudiamos la cultura de los esenios y sabemos que Cristo viene, digamos, de esa escuela de los esenios, que es una escuela de síntesis, de una relación con la naturaleza, cuando Jesús se retira a la montaña a orar y a meditar, cuando tenemos esa magia del sermón de la montaña, cuando tenemos la magia de su relación con la naturaleza, la pesca milagrosa, por ejemplo, cuando tenemos su relación con los humildes, porque Él no está entre los intelectuales más brillantes, sino entre los pescadores, entre comillas, ignorantes que acceden en Pentecostés a la iluminación, a la intuición, a hablar en lenguas. Nos está señalando otro tipo de camino, un camino que trasciende lo masculino y lo femenino porque los integra, y a mí eso me parece una maravilla, un camino que disfruta de la fiesta, un camino que revela el poder del ayuno y el retiro, un camino del regreso al Padre, pero un regreso al Padre que no tiene ninguna discriminación. No nos dividimos entre los buenos y los malos, y entre comillas en aquellos que se han equivocado está la magia de la lección del amor, de la aceptación, del perdón, que es la reivindicación de su genuina humanidad. Yo me caso con esa religión, con una religión del amor, con un religare, que más que en templos suntuosos externos, que más que en instituciones externas, está en esa idea que es que todos nosotros podemos dar testimonio de Dios, es decir, que todos nosotros podemos ser sacerdotes en el sentido de oficiar el ritual del amor, que todos nosotros estamos instituidos con la facultad del sacramento del bautismo, podemos bautizar al Hijo en el caso de emergencia. Ahora digo que estamos frente a una emergencia planetaria, que bueno es que todos nosotros pudiéramos ser testigos milagrosos del amor que nos puede llevar hasta a través de un solo cauce, la devoción, que nos conduce a afirmar lo mejor de nuestro potencial humano, lo mejor de nuestra vocación y entregar la vida por esa vocación, por esa causa, que no es entregar la vida por un Dios en contra de los dioses de los otros o entregar mi vida destruyendo otras vidas. Eso no tiene absolutamente ningún sentido, porque eso es hijo del miedo, ¿no? Del miedo de un Dios vengador, del miedo de un Dios castigador,
que me destruye si no me alío con él, o al que yo le doy la vida y entonces me regala el cielo. Para mí eso es una falsa creencia, eso no tiene absolutamente ningún sentido, eso no tiene nada que ver con la dignidad humana y entre otras cosas, todo ese fanatismo y ese dogmatismo ha sido empleado por los pequeños sátrapas y los tiranos de todas las condiciones para garantizar diferencias que no tienen sentido en nombre de Dios, porque el nombre de Dios nos hace iguales ante un solo Padre, porque somos hermanos, no hermanos de carne, hermanos de sangre, hermanos en el sentido étnico de la palabra, sino hermanos en el alma. No, realmente la genuina religión nos lleva a la práctica de la verdadera fraternidad, que es la hermandad del alma. Bueno, entonces, esta pregunta, no sé bien cómo formularla, pero ¿crees que esto entonces se convertirá en un despertar individual a, digamos, a esa religión universal o eventualmente eh, el despertar de la humanidad nos llevará a una reunión, a una religión Te unificada? entiendo muy bien, sí, esa es una pregunta. Yo sé que es difícil de formular, pero digamos que esto es un despertar colectivo, es un despertar individual, son las dos cosas las que van a ocurrir. Y esa pregunta es clave, porque nosotros somos, nuestra dignidad como seres humanos viene de que ante Dios somos únicos. Es que eso es una paradoja, ¿sí? Si yo me pongo a pensar en las enseñanzas de Jesús, nos enseña que cada hombre, cada mujer, cada ser humano vale porque es único. Nosotros tal vez lo interpretamos de una manera, y es que Jesús es el Hijo único de Dios. Yo me digo, y es Buda, ¿sí? Y es Krishna, y es Confucio, y tal vez es Hércules, quién sabe quién por allá. Y eres tú, y soy yo, y es Carlos Ignacio, y es Luisa, y es Fernanda, y es María. Es decir, que cada uno de nosotros es la expresión única del Creador, una expresión bella e irrepetible, ¿sí? Es una faceta del diamante que llamamos el Creador. Somos un aspecto único de la luz del Creador. Y entonces es bien claro que solamente cuando se rescata la dignidad de cada ser humano, por ser único, primero, y en segundo lugar, cuando se rescata el religar la comunión de cada ser humano con todos los otros seres humanos por tener un común denominador, ser hijos de un solo Padre y ser hermanos, he ahí las dos grandes lecciones de Jesús. ¿Sí? Tú eres único, primero, y eres irrepetible, de ahí viene tu dignidad, pero tú eres igual a los otros en el sentido de la equidad maravillosa, que en medio de tu diferencia hay una gente que te unifica y es el amor del Padre. Es el amor que tú tienes al Padre a través de los otros y es el amor que el Padre te tiene a ti con todo lo otro y con toda la naturaleza. Entonces allí nosotros tenemos la expresión de una religión del amor, de una religión superior, no en el sentido jerárquico, sino en el sentido sintético e integrador, lo que me parece a mí una maravilla. Y cuando lo vemos desde la perspectiva de la religión, la Virgen y la discusión de la virginidad de la Virgen, a mí es que me parece una tontería esa discusión, eso ya son chismes históricos, llamémoslo así. Pero la virginidad no es una condición física, es una condición de la esencia, es una condición de la matriz de la materia que se purifica y se alinea y se hace transparente para revelar su origen, para revelar el Padre, y en esa revelación surge la conciencia, el testigo, el Hijo, el Cristo, el Krishna, el Buda, porque cuando vemos la historia de María, claro, María, la Virgen Santísima en el cristianismo, pero lo encontramos también en otras religiones como Maya, como Isis, es decir, la historia de la Virgen Madre
no es propia solamente del cristianismo, es ese misterio de la relación de un Dios de amor con su propia creación, y su propia creación, llamémoslo la materia, la Virgen Madre, que cuando revela en su seno, en su matriz, su origen, la divinidad revela su luz, entonces surge el testigo de esa relación sagrada que es el Hijo, entre el Padre y la Madre, el Hijo como un testigo de la relación, y el Hijo regresa al Padre, y la Virgen asciende, siempre asciende en cuerpo y alma, asciende de nuevo al Padre. Ese es un misterio maravilloso y conmovedor, que es el misterio de la Asunción, y ese misterio de la Asunción nos revela que la materia es espiritual. A ver, si esta tierra que pisas no te mueve, no te conmueve, si tú al caminar no te sabes hijo de Gaia, hijo de la madre tierra, si no sabes que hasta el último de tus átomos está cualificada por el fuego céntrico y el campo magnético de la tierra, entonces te estás perdiendo la vida, el milagro de la vida. No estás movido, conmovido desde adentro, porque la religión es una quinta esencia de la creación. Eso no es un invento del ser humano. Nosotros le pusimos nombres y los separamos y nos dividimos entre los buenos y los malos, pero desde el punto de vista de la religión, la sombra es una reveladora de la luz. El mal no tiene existencia en sí mismo. El mal es lo que llamamos la ausencia de la luz, nada más. ¿Qué necesitamos frente al mal? No el castigo, necesitamos llevar la luz, y por eso es bien importante esta concepción que viene de un gran ser humano, se me escapa el nombre en este momento. Esa concepción es que los problemas del mundo no son porque hay muchos malos o poquitos malos, ¿no? Sino porque aquellos que se dicen buenos no han asumido el compromiso de llevar su luz. Los problemas del mundo que llamamos el mal son la ignorancia, ¿sí? Una persona que hace el mal no sabe que se está haciendo daño a sí mismo, que está dañando su propia humanidad adentro, que está dañando su familia. O sea que nosotros tenemos un solo pecado capital, y ese pecado capital es la ignorancia de lo que somos. Cuando dejamos de huir del ser, cuando no tenemos temor de ser, cuando nos asumimos con dignidad, cuando restauramos nuestra identidad, en ese momento nos encontramos con ese aspecto de Dios que también somos. Y eso no es ni más ni menos que una maravilla. Y esa maravilla es encontrarnos con el amor, con esa fuerza magnética, atractiva, coherente, ordenante, que nosotros llamamos el amor. Bueno, esa es la religión que nos proponemos. Una religión del amor donde el yihadista, el guerrillero, el paramilitar, el agnóstico, el ateo, todos esos que también viven dentro de ti se pueden unificar y reconocerse como aspectos de un solo Dios, de un solo Padre. Creo que la frase que buscabas ahora era, no me preocupan los actos de la gente mala, sino la indiferencia de las personas buenas. Que también O entre Gandhi y Martin Luther King, porque es Martin Luther King, entre ellos hay una gran afinidad. Siempre hemos tenido esos seres humanos excepcionales que paradójicamente han muerto violentamente. Para mí un ejemplo de la verdadera religión es Gandhi, ¿sí? Una religión comprometida, militante en el sentido de la ahimsa, el pleno compromiso con la no violencia, el pleno compromiso con la paz. Sin embargo, él muere asesinado, parece una paradoja. ¿Y cuál es su última palabra? En el momento de su muerte, Ram, que es el nombre de Dios. Quiere decir que él no dijo una vulgaridad por acá, ni dijo mierda, se me mataron, no, dijo Ram. Eso que quiere decir que él vive en Dios, en el nombre de Dios, en la vibración de Dios, que para él es Ram, en la vibración del amor. Así que tenemos
buena parte de estos mártires, de gente excepcional que paradójicamente murió en forma violenta para revelarnos el camino de la redención, y ese camino de la redención que es maravilloso es que un salvador del mundo o un ser humano común y corriente puede asumir el karma de la humanidad, es decir, que puede redimir aquello que no ha sido resuelto a través del propio aprendizaje, de la ciencia, del amor, del arte de amor en su propia vida. Así que, Juan Carlos, tú estás aquí, pero yo estoy viendo en ti no solo a tu padre, sino a tu abuelo, a tu bisabuelo, a todos tus ancestros, a los sueños que viven en ti. Y claro, en el pasado hubo muchas frustraciones, mucho sufrimiento, mucho dolor, pero tú no heredaste de una manera pasiva ese sufrimiento y ese dolor. Estás aquí para resolverlo, para que pase toda esa energía del pasado a través de ti y se revele el sueño de los ancestros en tu propia realización y en tu propia luz. Cuando alguien me dice, es que soy de malas, es que yo heredé esto de mi abuelo, de mis abuelos, es que mi familia dice, por eso estás aquí, por eso la vida te colocó a ti. Yo lo repito una y otra vez porque es una maravilla. Si alguien que reniega todo el día por el mierdero que es este mundo, digámoslo así, por toda la sombra, por todo el desorden, y que le increpa a Dios y le dice, Dios, pero ¿qué has hecho de este mundo? Entonces el Dios se le aparece en sueños, sonriente en la noche, y lo señala y le dice, te hice a ti. ¿Sí? Así que tú estás aquí para ser la solución que el mundo necesita, y esa solución es restaurar la unidad esencial de esta maravillosa diversidad. Es el religare del amor, es lo que propone una genuina religión. Jorge, ¿qué nos podrías decir de esa espera por el retorno de Cristo? Qué pregunta tan especial, Juan Carlos. Sí. Ese es un tema que concierne a toda la humanidad. Para algunos es Cristo, para otros es el Imam Mahdi, para otros es Maitreya, para otros es la venida del Mesías, para unos es la segunda venida de Cristo, para otros va a ser el Mesías, todavía lo siguen esperando. Pero claro, cuando nosotros reunimos eso, ese común denominador, y también a lo que no esperan al personaje, pero tienen esperanza en el futuro, tienen esperanza en la trascendencia del ser humano, tienen esperanza en que van a ser redimidos o van a ser aceptados después del juicio final. Para otros el juicio final no es eso que va a venir, sino eso que está ocurriendo en cada momento en la propia conciencia, y es uno el que se juzga. Digamos, dentro de todo esto hay un mínimo común denominador, y es la esperanza de una nueva cultura, la esperanza de un nuevo patrón de relaciones humanas, la esperanza de ese estado de conciencia que llamamos el cielo, que no es un estado de perfección, porque yo realmente pienso que todo en el mundo, hasta el mismo Dios, evoluciona, que este es un mundo en evolución y en proceso de perfeccionamiento permanente. Entonces esto le da sentido a la vida, y le da sentido a la vida no porque aparece un personaje. Claro, en el pasado venían los profetas que anunciaban a los redentores y aparecía personificado, pero en este momento ya nosotros no seguimos a un solo maestro, sino que nosotros seguimos a un solo Dios que se diversifica en toda su naturaleza, un Dios que se hace inmanente. Y para mí el retorno de Cristo, o el retorno del Imam Mahdi, o el retorno de Maitreya, ocurre cuando tú despiertas tu corazón, cuando tú despiertas a las energías del amor. Yo realmente no creo que Él va a venir por ahí en una nave espacial, en una nave nodriza, y va a aterrizar aquí, o que va a venir ahí entre bombos y platillos con las trompetas de los ángeles. No, como un ladrón por la puerta de atrás. La puerta de atrás es tu corazón, es el cuarto chakra, es el cuarto centro
Allí un día se va a entrar, el día en que la vida te duela, el día en que estés conmovido, el día en que te bajes del pedestal del ego, el día en que nazcas a la humildad, tal vez por tu propia herida, la de tu propio dolor, va a entrar para revelar el amor que eres, y en ese momento, movido, conmovido de adentro, te vas a reconocer. Y lo vas a reconocer adentro, y adentro vas a dar testimonio de él, simplemente. Y entonces ese día te vas a relacionar con el otro de otra manera, porque vas a saber que en el otro también está la esencia del amor de Dios. Y ya no te vas a relacionar desde la periferia, desde el mundo de la apariencia, desde el debería ser, desde los vestidos y las formas, sino que tu relación va a ser nuclear, de corazón a corazón. Vas a tocar el centro del otro desde adentro, y tu relación va a ser auténtica, y vas a comprender una cosa muy especial. Él nos decía, Jesús el Cristo, que para mí Jesús es una personificación o una manifestación de Cristo, como lo fue Krishna, posiblemente como lo fue Buda. Es decir, que tenemos que hay un ministerio que es el ministerio del amor, ¿sí? Así como hay un ministro de educación, pero el ministro de educación es un hombre u otro hombre, puede ser ocupado por distintos personajes que acceden a ese nivel. Hay un ministerio crístico del amor en la creación, y seres humanos muy avanzados, maestros de la sabiduría, han alcanzado a encarnar o a ocupar esa posición. Pues bien, Jesús, el Cristo, esa personificación del Cristo, nos decía, cuando hay dos en mi nombre, allí estaré. Y eso me parece una maravilla. En mi nombre, ¿cuál es su nombre? El nombre del amor de Dios que resuena en el corazón. Entonces, cuando dos seres humanos se encuentran nuclearmente desde adentro, no desde afuera, porque eso es una fisión, una división, ¿sí? Es como una bomba atómica, nos dispersamos, nos dividimos. Cuando lo hacemos desde adentro, desde el fuego genuino del amor, cuando lo hacemos de corazón a corazón, entonces, ¿quién nace? ¿Quién aparece? Él, ¿sí? Aparece Cristo. Eso es el retorno de Cristo, o eso es la venida del Cristo. Ese es el Mesías, o ese es Maitreya. El nombre y el apellido no es tan importante, como que esa magia se está dando cuando nosotros nos encontramos de corazón a corazón, y entre nosotros descubrimos la compasión, descubrimos el altruismo, descubrimos la gratitud, descubrimos la comunión, la genuina alegría. En ese momento de genuina inocencia, en que nos disolvemos desde el centro del corazón, en ese momento en que hay una fusión, así como dos átomos de hidrógeno se funden y se genera el átomo de helio y toda esa prodigiosa energía que nutre la Tierra, pues en ese momento esa prodigiosa energía que nos sumerge en una corriente de amor permite que Él se revele entre nosotros. Bueno, esa es la historia de la venida del Cristo. Impresionante esto. Es muy bello, Pero es muy bello. en la misma línea, entonces, ¿qué nos podrías decir del anticristo? Bueno, eso es un invento, eso es un cuento chino. Yo creo que ese es el cuento del miedo. El anticristo simplemente es la ausencia de Cristo. Allí donde no hay amor, ¿qué tenemos nosotros? Sufrimiento, sombra, dolor, sin sentido, porque no aprendemos la lección. Entonces yo me digo, todos nuestros males son por ausencia de amor, nada más. Así que yo no me preocupo por el anticristo, ¿no? Porque eso es mi propia creación. Cuando yo no amo, lo estoy creando. Entonces uno se imagina un personaje que aparece con cachos y con cola, un mago negro, o alguien que viene a atacar mi propia religión o a negar mis propios dogmas, ¿no? A ver, frecuentemente el anticristo es para quienes generan la práctica de una religión separatista y dogmática, todo lo que se opone a su dogma, ¿no? Entonces los dogmáticos normalmente acusan de sectarios
a todos aquellos que no se someten a su versión particular y sesgada de la verdad, ¿sí? Así que es bien especial porque para los judíos de su tiempo, los esenios eran una secta. Sin embargo, esa secta tenía una propuesta, la propuesta del amor universal, es decir, que eran mucho menos sectarios que las sectas respectivas de los judíos en su tiempo. Entonces, una secta frecuentemente es aquello que ataca tu dogma o que no corresponde a tu dogma, pero frecuentemente eso que llamamos sectas fueron el origen de religiones universales, de propuestas universales para una ética planetaria. Por ejemplo, el budismo para algunos es una religión, para mí no es una religión, es la más profunda de las psicologías, que nos propone una dimensión de la vida práctica. Si yo quisiera estudiar psicología en el día de hoy, una psicología omniabarcante y universal, estudiaría budismo, nada más, porque nos propone el noble sendero del medio, el sendero del equilibrio, las nobles verdades, la espiritualidad en la vida práctica, porque restaura la dignidad en nuestras relaciones humanas, porque nos propone una religión de la relación adecuada y equilibrada contigo mismo, porque nos propone una ética de las relaciones con los demás, porque hace una propuesta que sería válida para los miles de millones de seres humanos que no son practicantes genuinos de una religión, que son la mayoría. ¿Qué vamos a hacer con todos aquellos que se matricularon en una religión, pero que pecan y rezan y empatan y viven una vida que yo digo farisaica, en el sentido de guardar las apariencias, pero no comprometerse con la genuina religión, con la genuina verdad que dicen practicar? Pues hay que proponer una ética de relaciones humanas basadas en las correctas relaciones con uno mismo y con los demás. Ya esa sería la posibilidad de construir una religión para la gente de a pie, para la gente común y corriente, que podría contribuir a crear un nuevo patrón de relaciones humanas, una nueva ética de relaciones con la naturaleza, por ejemplo. Bueno, Jorge, hay un tema muy interesante y seguramente muchas personas van a identificarse con esta pregunta y es como esa diferencia o esa similitud, esa relación que hay entre la religión y la espiritualidad. Como por ejemplo el hecho de que una persona se sienta muy espiritual en su corazón, pero sea juzgada tal vez por otras personas porque no suele ir a misa los domingos, o la manera como nuestras abuelas posiblemente veían el hecho de ir a confesarse con el cura con cierta regularidad, como si no lo haces entonces no eres un buen hijo de Dios. ¿Entiendes la pregunta? Muy bien, muy bien, y nos pone a pensar mucho. Claro, porque eso se ve en términos de la vida cotidiana, ¿no? Yo creía que si no iba a ser el primer viernes me podía condenar, ¿no? Y creía que si tenía un mal pensamiento, que todos lo tenemos, y que es un mal pensamiento, una sombra que se te atraviesa, una tentación que se te atraviesa, eso te estaba condenando ya a los infiernos, pero el infierno de la culpa y el infierno del miedo, peor que todos los infiernos. Y además el juicio, porque cuando, por ejemplo, yo cantaba una canción, recuerdo con mi abuela, había una ranchera mexicana terrible, ¿no? Pero bonita, que decía: la vida no vale nada, no vale nada la vida. Ay de mí cuando mi abuela me oyó cantar esa canción, poco menos que estaba a punto de condenarme, ¿no? Yo tenía que desechar todo esto, así que tenemos toda esa religiosidad rígida que confundimos con la espiritualidad, y es una espiritualidad inducida por el miedo. Así que, claro, yo veo el santoral cristiano, veo hombres y mujeres que fueron santos
y santas para mi gusto hay muy poquitas santas, debería haber mucho más. Mi madre una santa, mi abuela a pesar de sus miedos una santa. Los santos anónimos, hay santos anónimos que para mí siguen siendo santos o más santos que todos los que digamos han sido santificados oficialmente. Quiere decir que nosotros tenemos una gran confusión y esa confusión es la espiritualidad y el ritualismo, la espiritualidad y la parroquia, la espiritualidad y la matrícula, la espiritualidad limitada y cerrada, y no vemos que la espiritualidad es la espontaneidad, es la transparencia, es la bondad. No es tanto el ritual externo. Me hace esta pregunta acordar de una anécdota del santo cura de Ars, ¿no? Este era un cura muy santo, que era un maestro del ayuno y era un maestro de la oración. Un día por la mañana llega a su parroquia y empieza a orar, ¿sí? Hacia las 9, 10 de la mañana ya tiene como hambrecita, ¿sí? Y mira hacia atrás, pero ve el parroquiano que estaba en la iglesia desde antes que él, que está así adorando en actitud de oración. Y entonces el curita piensa, pues qué vergüenza, no darle ejemplo, no darle ejemplo a este cristiano. Bueno, yo estoy acomodando la historia para hacerla viva. Entonces empieza a pasar el tiempo, 11 de la mañana y mira de reojo atrás y todavía ahí. 12 del día, ya este pobre cura transido del hambre y allí. Y entonces ya muy inquieto dice, pero este hombre es un maestro de la oración, yo voy a aproximarme a ver cuál es su método. Y entonces se arrima y dice, oiga señor, ¿y usted cómo ora? Enséñeme a orar de esa manera maravillosa. Y él lo mira y le dice, no, es que yo no oro. Y entonces, ¿qué estás haciendo ahí en esa posición? Y entonces le muestra una imagen de Dios y le dice, mira, Él me mira y yo lo miro. Claro. Esa es la contemplación, ¿no? Esa es la genuina identificación, esa es la participación, ese es el diálogo, es la reciprocidad, es la intimidad de Dios. Si tú no sientes a Dios dentro de ti, entonces tienes que acudir a un ritual externo para creer que estás conversando con una imagen o con alguien afuera y en realidad te estás alejando de Él. Así que la espiritualidad es la vida. Puedes tener una actitud espiritual cuando te estás comiendo el sancochito al almuerzo, o la gallina, o el pollo, o la comida vegetariana, y cuando lo haces con reverencia, cuando lo haces con devoción, cuando lo disfrutas, cuando agradeces, tú entras en comunión cuando te relacionas desde adentro de todo corazón, y entonces al comulgar con el otro, comulgas con Dios. Tú tienes espiritualidad cuando disfrutas este atardecer y lo agradeces y te sientes parte del atardecer. Tú eres espiritual cuando eres un buen cristiano, un buen budista, un buen padre, una buena madre, un buen ser humano, un buen agricultor. Cuando eres bueno, la bondad se refiere a la espiritualidad. La espiritualidad es tu autenticidad, porque si tú eres cristiano pero no eres auténtico, no eres cristiano, te estás diciendo mentiras, estás engañando y estás engañando a tu entorno, no tiene sentido, no eres espiritual porque eres un arzobispo. Es posible que seas un arzobispo y que seas un dechado de antivirtudes a pesar de que seas un arzobispo, pero puede ser simplemente un feligrés humilde y estar viviendo una espiritualidad sagrada desde una vida verdadera, desde una vida auténtica. Tú eres espiritual cuando tienes paz, cuando no vives violentamente en función de la crítica, cuando no estás aquí para guardar las apariencias, cuando no te identificas con el vestido de la forma, cuando vives de una manera humilde y sencilla, cuando también abrazas tus sombras y al abrazarlas revelas tu luz. Tú eres espiritual cuando aceptas tus defectos y no te juzgas tanto
tus defectos y sabes que no eres perfecto y que la imperfección es una evidencia de todo lo que te falta por aprender. Tú eres espiritual cuando te sabes ignorante, esa es la principal sabiduría. Cuando crees que sabes mucho, has perdido la espiritualidad porque has llegado a vivir en el demonio del orgullo. Ese sí que es un demonio mayor, pero cuando con humildad aceptas tu ignorancia y cuando sabes todo lo que te falta por aprender y por saber y te sumerges en esa corriente de aprendizaje que es la vida, entonces vives espiritualmente. Tú eres espiritual cuando aceptas que esta creación es espiritual, cuando no separas la espiritualidad, lo que está arriba de lo que está abajo, y cuando lo unes todo como una dimensión vibracional del mismo creador, del mismo espíritu que está en todas partes y que lo habita todo, y cuando así la asumes es espiritual. Tú eres espiritual cuando sabes que el dinero es espiritual o puede ser del demonio, ¿no? Es depende de que tú lo bendigas o maldigas con el tipo de función que le des al dinero. El dinero no es una cosa del demonio, el dinero es prana planetario, el dinero es una esencia espiritual. Tú eres espiritual cuando sabes que hay un arte espiritual y el arte espiritual no es el arte religioso solamente, es el arte que revela la belleza. Revelar la belleza es revelar un aspecto del Creador. Tú eres espiritual cuando desde la ciencia descubres las leyes de la materia, las leyes de la física, estás revelando las leyes de la naturaleza que son una expresión espiritual del mismo Creador. O sea que la espiritualidad está todos en todas las manifestaciones de la vida. Y eso es llevar una vida espiritual. Así que yo pudiera pertenecer a una religión o a otra o no pertenecer a ninguna y llevar una vida espiritual. Genial eso. Qué bueno que pudiéramos nosotros, y creo que es a esto a lo que nos están llevando las grandes crisis planetarias, que pudiéramos llegar a una religión universal, no un dogma universal, sino una religión universal en la que nosotros abracemos nuestra diversidad desde esa energía fundamental que puede revelar la complementariedad de todo lo que existe, la reciprocidad de todo lo que existe, que es el amor, que nuestro Dios sea un Dios de amor, que nuestra religión sea la religión del amor, que nuestras relaciones humanas transcurran en el amor. Jorge, y la que posiblemente sea nuestra última pregunta de este video, ¿tú crees que este es un proceso de autodescubrimiento donde cada quien vaya llegando allá o es un proceso que deba ser guiado por alguien que ayude a las personas a descubrir ese camino? A ver, yo no creo que haya un maestro externo en este momento que nos pueda guiar, pero sí que tenemos ejemplos. Maestro es mi perro, cuando mi perro me mira con ternura, ese me está dando una lección de amor. Cuando yo no me manejo muy bien con él y lo regaño, y él agacha las orejitas, agacha la cabeza, está callado y de pronto me mira con esos ojos de ternero huérfano. Claro, ese es un maestro, maestro la flor que florece, maestro la vida, maestro tu amigo, maestro tu hermano mayor, maestro tu profesor, tu maestro, maestro el pinche tirano que también te está poniendo a prueba tu amor, porque es que amar al que nos ama es muy fácil, pero amar al que nos ama, al que no nos ama o al que de pronto nos critica y nos confronta, ese es el que yo llamo el pinche tirano, ¿sí? Ese es el cincel del diamante que está puliendo tu vida. Así que nosotros tenemos no una guía, sino múltiples guías. El cielo estrellado en la noche, si lo miras conmovido y tienes esa sensación de pertenecer al universo y cierras los ojos y descubres el cielo estrellado dentro de ti, en tu campo neuronal. Esos son maestros. Y claro, hay maestros de maestros, hay maestros de la sabiduría, pero ellos ¿qué nos enseñan? ¿Qué es un maestro? Aquel que libera nuestra propia sabiduría, ¿sí? Aquel que nos hace libres, no aquel
que nos lleva a que los sigamos. Ese es un falso maestro. Yo sé que se necesitó, que hubo un momento en que necesitábamos los guías, pero los guías de hoy nos llevan a descubrir adentro, adentro, esa instancia de sabiduría interior, esa maestría interior, esa intuición y conexión con el plan que está en relación con el alma. El día en que tú descubres tu alma, descubres el maestro adentro, adentro. Entonces ese día vas a saber que eres espiritual en cuerpo y alma. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ti.